Muy buen día, mis hermanos. Bienvenidos a Aula ICB, otro domingo disfrutando acá de la palabra de Dios en esta propuesta que hemos hecho para actualizar, adelantar, ayornar nuestra fe al tiempo que vivimos, ¿sí? Estamos en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Este año, desde allá del mes de febrero, más o menos, estamos estudiando las cartas de la prisión, ¿sí? Los escritos del apóstol Pablo. Años anteriores estuvimos estudiando Apocalipsis en nuestro aula ICB, también la carta a los hebreos. Les sugiero, si usted está interesado en los estudios, especialmente en la perspectiva que promovemos desde este lugar, que tiene que ver con una visión de consumación, ¿sí? Recurra a esos estudios, están todos subidos en el muro bajo el título Aula ICB, y hay un breve comentario ahí del pasaje que se está estudiando en ese día. Bien, le dedicamos más o menos una hora, a veces un poco más, al aula. Mientras estamos esperando que los hermanos se vayan conectando, estoy con Blanca, acá desde el auditorio ICB. Buen día, Blanca. Y vamos a orar esta mañana para continuar con la introducción a la carta del apóstol Pablo de Colosenses, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias este día por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y ser edificados, Señor, a través de ella por tu Espíritu en nuestras vidas. Padre, te ruego que vos añadas en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, vos añadas estas verdades del Espíritu que van a promover la vida de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bien, la semana pasada hicimos una introducción donde explicamos más o menos acerca de la carta de Colosenses algunas cosas. Vimos la ciudad, donde estaba ubicada, junto a qué otras ciudades y demás. Decíamos ahí en la provincia romana del Asia, ¿sí? Parte de la Grecia antigua, en la costa turca hoy día, digamos, ¿sí? En el litoral turco, ahí junto a Hierápolis, junto a la Odisea, muy cercanos. Aprovecho para saludar, ahí veo que Silvia, mi esposa, está viendo. ¿Cómo está, Silvi? También la profeta Silvia Pérez nos está siguiendo. Buen día para ustedes. Vimos entonces que esta carta también tiene un gran paralelo a la carta a los Efesios. Está dividida en dos partes también, ¿sí? En Efesios terminamos la semana pasada una parte posicional, que es que estamos en Cristo, y otra parte práctica. Pero la carta a los Colosenses, también dividida en dos, va mucho más al nudo de lo que es nuestra forma de observar la Escritura, mucho más al nudo. Está dividida también en dos partes. Nosotros decimos que el capítulo 1 y 2 también a la mitad, como Efesios. Es más, tiene gran paralelo entre una y otra carta, pero tal vez Colosenses esté más cercana a lo que es el tema y la postura nuestra, ¿sí? Donde vemos más claro lo que tiene que ver con plenitud, si bien Efesios también trae gran luz, pero Colosenses nos va a dar una luz mayor. Dividida en dos partes, decimos. La primera parte, capítulo 1 y capítulo 2, donde vemos el fundamento
de la vida crística, ¿sí? Que es nada más ni nada menos que la vida de Cristo en nosotros, desde nuestro espíritu, ¿sí? Y el capítulo 3 y el capítulo 4, la segunda mitad, la manifestación de la vida crística. ¿Por qué uso esta expresión? Podría usar la expresión cristocéntrica, pero no quiero que pase de largo la idea de la dimensión plenitud. ¿En qué consiste? Plenitud es la vida de Cristo en nosotros. Cuando en capítulo 2 de Colosenses, verso 9, capítulo 2, verso 9, plenitud, algunos dicen que es felicidad, es exultancia, es la felicidad a nivel emoción, ¿sí? Son experiencias de vida. Plenitud es mucho más que una experiencia de vida. Plenitud es la vida de Cristo a través de nosotros. Cuando hablamos, yo pudiera decir, una vida cristocéntrica, es una vida que gira en torno a la persona de Cristo, y no estaría mal. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, Juan Marcos lo tengo acá. Bienvenido, Juan Marcos, al aula. Pero cuando hablamos de la vida crística, hablamos de la vida de Dios en el espíritu del hombre. ¿En el espíritu de quién? La vida de Dios en el espíritu del hombre. Observemos, por favor, para interpretar este tiempo de plenitud, el tiempo de la consumación de todas las cosas. Nosotros decimos que esto llega a su cenit, a su máxima expresión, después del juicio de Dios a la nación de Israel, en el año 70 después de Cristo, con lo que nosotros conocemos como la parousia o venida física, material de Cristo, porque hoy nosotros tenemos a Cristo ¿dónde? Tenemos a Cristo en el espíritu del hombre, en la expresión de la vida de Cristo a través de las personas que han despertado a las verdades del Espíritu. Ahora, plenitud comienza desde ese momento, es llamado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, el tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y tiene que ver no con una experiencia de felicidad, mi hermano, sino tiene que ver con un fundamento de vida. ¿Cuál es ese fundamento? Ese fundamento es la expresión de Cristo, de la vida de Cristo en nuestras vidas, porque Cristo está presente. ¿Cuándo comenzó a suceder esto de la presencia de Cristo de manera espiritual? Comenzó a suceder en el Pentecostés. ¿Qué dice Joel acerca del Pentecostés? Del Pentecostés, Joel, luego que, antes, ¿por qué cito Joel? El profeta de la antigüedad, uno de los primeros profetas de Israel. ¿Por qué lo cito? Porque cuando la iglesia primitiva tuvo la experiencia del Pentecostés en el aposento alto y descienden los 120 que estaban unánimes orando cuando el Espíritu Santo irrumpió y les impartió la vida de Cristo en ellos, y comienza a predicar, el apóstol Pedro dice: no se equivoquen, no juzguen ustedes que estos están ebrios, porque cada uno le oía hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma donde habían crecido, ¿sí? No están ebrios estos, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y qué había dicho Joel en el capítulo 2, del verso 28 en adelante?
en los postreros días. ¿Qué son los postreros días? Los últimos días. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre algunas personas. Dice así: sobre los que creen. Dice así. Bueno, me están por apedrear desde el movimiento pentecostal. Dice la Escritura: sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, haciendo alusión a la vida humana, no sobre toda carne, haciendo alusión a la vida humana. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esa es la experiencia de las primicias de ese derramamiento del espíritu sobre toda carne. Cuando se consuma ese derramamiento sobre toda carne, cuando están finalizando estos postreros días y viene el juicio de Dios sobre Israel. Esos eran los últimos días. ¿Los últimos días de qué? Los últimos días de pacto de Dios con la nación de Israel. Esos son los postreros días, esos son los últimos días. Esos son los últimos días de los que nos habla la Biblia. Aunque la interpretación más difundida en toda la cristiandad es que todavía hemos de esperar esos últimos días. No. Los últimos días, esos días peligrosos, esos días de apostasía, esos días de abandono de la fe, esos días de abandono de la ley, básicamente venían en aquel tiempo. Una vez que se disuelve el pacto de Dios con la nación de Israel en el año 70 y se establece una nueva esposa, ¿sí? Un nuevo tiempo, hay un nuevo cielo y una nueva tierra vigente. O sea, cuando la Escritura dice, cuando Jesús dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá, ¿a qué cielos y a qué tierra se referían? No habla de los cielos y tierra naturales, sino al cielo y la tierra, a las condiciones espirituales de aquel tiempo. Aquel cielo y aquella tierra bajo la legislación de Moisés, bajo la ley. Cielo y tierra pasarán. Jesús podría decir, lo estaba diciendo en ese momento, este cielo y esta tierra, como ustedes la conocen, como ustedes experimentan la espiritualidad, pasarán. Pero mi palabra permanecerá. Tenemos la palabra eterna que nos conduce y nos guía a un camino de plenitud, a un camino para poder expresar la vida de Cristo hoy. Y Pentecostés lo tenemos en Hechos capítulo 2, al inicio de todo el libro de Hechos, como las primicias de ese tiempo, ¿sí? Los primeros frutos de ese tiempo, las primeras manifestaciones de ese derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, ¿qué es el libro de Hechos? El libro de Hechos lo podemos llamar, según si tomamos los dos escritos de Lucas, ¿sí? El médico del apóstol Pablo, si tomamos los dos escritos de Lucas, al Evangelio según San Lucas lo podemos llamar los Hechos del Cristo encarnado. Y al libro de Hechos de los Apóstoles lo podemos llamar los Hechos del Cristo resucitado. Cuando hablamos de la impartición que vino a hacer el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de los 120 del Pentecostés, ¿sí? ¿Qué es lo que vino a hacer? Vino a impartir el Espíritu, la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo en ellos. ¿Qué es lo consumado? La impartición del Espíritu de Cristo en la vida
del hombre. Ahora bien, ¿son los hombres conscientes de esto? Por supuesto que no. Aunque hay un despertar, aunque hay un inicio, aunque hay un movimiento hacia, la mayoría de los hombres continúan en oscuridad. ¿A partir de qué? A partir de que no son conscientes. La conciencia es ese elemento del espíritu del hombre que nos permite despertar. ¿Despertar a qué? Despertar a la vida de Dios que hay en nuestros corazones. ¿Por qué vemos al mundo como lo vemos hoy? ¿Por falta de qué? Falta de fe, dijeron algunos más tradicionales, falta de conciencia, falta de luz, falta de entendimiento. ¿Falta de qué? Falta de Cristo, falta del despertar de Cristo en la vida de las personas. Y cuando despertamos, ¿despertamos a qué? No despertamos a una bondad despersonalizada. Despertamos nada más ni nada menos que a la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, cuando hablamos de vida crística, hablamos de la vida de Dios en el espíritu del hombre. La vida de Dios en el espíritu del hombre. Por eso, en Colosenses lo que vemos es la primera mitad, capítulo 1 y 2, el fundamento de la vida crística. Y vamos a ver en el capítulo 1 del libro, tengo acá mi bosquejo adelante, no anda mi memoria de la misma manera que hace algunos años atrás, ¿no? Van pasando los años. Bien, en el capítulo 1 tenemos, dentro de ese fundamento de la vida crística, verso 1 y 2, las salutaciones. Hoy vamos a ver apenas esto dentro del contenido. Verso 3 al 8 vamos a ver el destino universalista de la vida crística, para todos los hombres. ¿Para quién es la vida crística? O sea, la expresión de la vida de Dios desde el espíritu humano. ¿Para quién es? Para todos los hombres. ¿Todos los hombres van a experimentar la vida crística? No. ¿Pero para quién es? Para todos los hombres. Porque si no, la Escritura diría que Él murió por algunos, o que Él entregó su vida por algunos, por ciertos hombres, o por los que creen. Pero la Escritura dice una y otra vez en el Nuevo Testamento, y por todos murió, ¿sí? Por todos los hombres. Entonces, hay un destino universalista de la vida crística. Eso lo vamos a ver del 3 al 8, como señala el apóstol Pablo que Cristo, la vida de Cristo, la vida del Espíritu es para todos los hombres. Luego, desde el verso 9 al 14, vemos el origen de la vida crística, que es esencialmente espiritual, ¿sí? Es esencial y originalmente espiritual. Después del verso 21, del verso 15 al 20, vemos el fundamento de la vida crística, que es la esencia del Cristo eterno. ¿Qué es la vida crística? La esencia, la naturaleza del Cristo eterno. Y en verso 21 al verso 23 vemos la fuente de esa vida crística cuando habla de la resurrección de Cristo. ¿Dónde está Cristo hoy, mis hermanos?
estoy explicando un bosquejo y me voy a cuestiones que son fundamentales. Nosotros le llamamos esenciales de la vida espiritual. ¿Dónde está Cristo hoy? Podemos responder, ¿no? Si usted se anima a responder, no sé si me llega la respuesta en tiempo. ¿Cómo está Gisela? ¿Cómo está Julia? ¿Cómo está Gustavo? Nicolás, bueno, veo a varios ahí siguiendo el aula, bienvenidos a ustedes. ¿Dónde está Cristo hoy? Nosotros. En nosotros. Primer lugar donde para mí, individuo, puedo ubicar a Cristo es en mi vida. En mi vida. O sea, antes los antiguos, ahí Gustavo dice en mi vida, extraordinario. Los antiguos, cuando buscaban a Dios, levantaban los ojos al cielo natural. Entonces, nosotros podríamos señalar así, bueno, no me entra el brazo, no se ve. Nosotros, los antiguos podrían señalar así. Pero ¿dónde está Dios hoy? Hay una conciencia de que Dios está en nosotros. Efesios 3:14, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite. ¿Dónde está Cristo hoy? Cristo no está en templos. A ver, no está en templos de materiales. En todo caso, Cristo está en el templo hecho por Él. ¿Sí? Cristo no está en cosas, de prestigio religioso. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en mí primero. Pero vos dijiste algo muy, muy claro, Juan Marcos. La mejor definición no solamente es en mí. Hay un dicho popular en nuestra cultura que una gaviota no hace verano. Se ve que en una zona donde... de playa y mar. Sí, donde migran las gaviotas, nosotros no vemos una gaviota acá. Donde migran las gaviotas, llegan en el verano, entonces una gaviota no hace verano, tenían que verse las bandadas. Bueno, Juan Marcos nos decía, ¿dónde ubicar a Cristo en nosotros? No solamente en mí, sino también en mi hermano, en el otro, perdón el dedito señalando, pero es gráfico. En el otro, en mi hermano. Entonces, para Israel en la antigüedad, Salmo 121, para David, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi salvación? Dice el Salmo, mi salvación viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos, ¿a dónde? ¿Te acordás? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Los montes, los lugares altos. Porque había en aquel momento una conciencia de que la presencia de Dios era algo aparte de nosotros. Alzaré mis ojos a los montes, y que había un monte espiritual, esto nos lo contó David en sus escritos, que había un monte espiritual, por eso Sión, por eso Jerusalén, y por eso el esfuerzo de David de tomar Jerusalén, la ciudad de David, y el monte Sión ahí, representando un Sión espiritual que él había visto en su espíritu, ¿sí? Por eso tantas canciones de Israel, no de la iglesia, de Israel, subiendo a los montes, como que había que subir a la presencia. Hoy no se sube a la presencia. Hoy nosotros vivimos en la presencia. Otras expresiones, entrar en la presencia, como quien entra a un templo. No se entra en la presencia, nosotros vivimos disfrutando la presencia. Es más que la presencia, la esencia, la naturaleza, compartiendo. ¿Qué es gracia plena? Gracia plena es que Dios tuvo la extrema
expresión de gracia y generosidad, de compartirnos su naturaleza y ponerla en nuestro espíritu. Bueno, alzaré mis ojos a los montes, a los reinos, y al reino de todos los reinos, el monte espiritual, el monte de Sión. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero hoy, ¿dónde vive Dios? Nosotros sabemos que ese monte es un monte que es casa de Dios y es nuestro interior, es nuestro espíritu, es ese lugar santo, es ese lugar santísimo de nuestro espíritu, el lugar de la morada de Dios, el lugar que Salomón describió con palabras limitadas, haciendo la figura de que es un pozo. Imagínense qué pozo, un pozo de aguas, tan deseado, tan vital, tan necesario. Esto lo vemos en Eclesiastés, capítulo 11. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y empieza a describir, antes que se quiebre el cuenco, ¿sí? El jarro, se rompa la rueda, ¿sí? Del pozo. ¿Qué pozo? El espíritu del hombre, ¿sí? Dios hoy habita en el espíritu del hombre y tenemos acceso a esa verdad a partir de Cristo, su obra, y del Espíritu de Cristo en nosotros, y de la Escritura que nos va guiando hasta este tiempo. Ahora, ¿de dónde viene nuestro auxilio? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra salvación? ¿Quién está atravesando una dificultad, un conflicto, un problema? No señale más hacia arriba. Viene de su interior, de su ser, como dice algún amigo mío, intrínseco, interior, de lo más profundo de usted, donde la naturaleza de Dios, el Espíritu de Cristo, fue impartido a su vida. Y usted, por la fe dada por Dios, ¿sí?, despertó a esa verdad. Y usted, por la luz que irradia su espíritu, está caminando en la conciencia en ascenso, en una conciencia en ascenso de aquello. Y usted, de alguna manera, está expresando una medida del Cristo resucitado, del Cristo presente, del Cristo hoy. Muchos de nosotros dando una medida oscura todavía, pero que va en aumento, hasta que sea plenamente operativa la vida de Cristo en nosotros. Nuestra lucha hoy es disipar las tormentas y oscuridades de nuestra alma, para que la luz de Cristo, del Cristo en el que somos y existimos, pueda irradiarse a los que nos rodean. Colosenses, la fuente de la vida crística, del 21 al 23, y la lucha, terminé hablando de la lucha en nuestra alma, ¿no? El apóstol Pablo hablaba de la lucha de la vida crística en la experiencia de él, y ahí vamos a aprender la necesidad de ver, despertar la verdad, que no solamente de nuestro ser interno, sino también de nuestro hermano. Por eso nuestro hermano es importante. Juan Marco decía, nosotros, en nuestra vida. En mi vida podemos decir sí, pero más correctamente, más extensamente, más ajustadamente en nuestra vida. Porque Cristo hoy, o la vida de Cristo hoy, es expresada de manera colectiva y en comunidad, ¿sí? De manera corporativa es la expresión. Nosotros usamos una expresión que está al alcance de todos, que es colectiva.
que estrictamente significa la palabra. Y el texto que vimos, entre bosquejo y bosquejo, el texto que vimos como texto clave de la carta a los colosenses, lo tenemos ahí en Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, cabeza de todo lo creado. Después vamos a ver una expresión del capítulo 1, cuando se presenta como primogénito de la creación. Hay 7 títulos de Cristo ahí, en esos 4 o 5 versos, que van a ser impactantes para nosotros. Vamos a verlo, yo creo, promediando noviembre. No me abandonen por el Mundial, digo, a la clase. Acá en Argentina, ¿cómo no? En todo caso, si llegara a haber alguna dificultad para poder encontrarnos, vamos a cambiar el horario, pero vamos a continuar con aula ICB. Bien, ahí en el mes de noviembre vamos a estar viendo todo el capítulo 1. Hoy vamos a empezar con los versos 1 y 2. Versos típicos, clásicos, categóricos del apóstol Pablo. Vamos al texto de Colosenses, capítulo 1 y 2. Recuerdan ustedes, esto lo explicamos varias veces, solamente lo menciono. Estas son cartas, ¿no? O sea, en las iglesias se dice epístola tal, en la Biblia aparece la expresión epístola tal. Nosotros decimos más comúnmente cartas. Son cartas que se dirigen a una iglesia específica. Hermanos, no son para nosotros. Nosotros sacamos alguna lección, ¿sí?, algún principio de la eterna palabra de Dios, que no es la letra, la eterna palabra de Dios. La eterna palabra de Dios es Cristo. Cristo es el verbo, Cristo es el logos. Miren, explico esto rápido para que vayamos entendiendo esto. Me fascina, disfruto mucho esto de poder transferir cierto conocimiento, pero lo que el Espíritu de Dios no te vaya a revelar es un conocimiento que no te va a pertenecer, y recién te va a pertenecer cuando lo pongamos por obra, ¿sí?, cuando lo podamos practicar, iniciemos el ejercicio espiritual de poner operativa la palabra de Dios. Hay 3 niveles de palabra, 3 niveles. Primer nivel de palabra está definida por, vamos a usar las palabras griegas para definirlas. Grafó es traducido en la Biblia como escritura, y es la letra de la Biblia. La escritura es extraordinaria, nos cuenta principalmente, aunque no exclusivamente, sino principalmente, el trato de Dios con la nación de Israel y los 2 grandes pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, ¿sí? Principalmente nos cuenta eso. Entre medio vemos codificado un ascenso espiritual del hombre, ¿sí? Tal vez Filipenses nos deja el rastro, dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿sí? Bueno, y ahí muestra el descenso. ¿Para qué fue el descenso de Cristo? ¿Para qué el descenso de Cristo? Alguno dice para salvarnos, ¿sí? Pero ¿salvarnos de qué? Salvarnos del pecado, mucho más que del pecado. Salvarnos de la muerte, mucho más que de la muerte, mucho más. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de esa eterna separación, salvarnos de la ley, salvarnos. Entonces, ¿para qué fue salvarnos de la temporalidad de nuestra existencia? Porque somos seres eternos, no temporales. Miren,
Él descendió para tomarnos y elevarnos con Él. Elevarnos con Él. El propósito de Él fue elevarnos. Entonces tenemos un piso para esa elevación, que es la Escritura. Nosotros leyendo podemos entender intelectualmente, racionalizar muchas cosas que tienen que ver con el trato de Dios con Israel en otro tiempo. Pero ese no es el máximo nivel de entendimiento, ese es el piso. Y una vez más, lo digo hasta el cansancio porque por ahí alguno se puede confundir con esto. Te lo dice una persona que dedicó su vida al estudio de la Escritura. Dios me dio esa gracia y esa oportunidad. Pero grafó la letra, el escrito es el piso de entendimiento de Dios. Sobre ese piso, Pablo advierte en la carta a los Corintios que la letra, la letra mata, o sea, corremos el riesgo de quedarnos con la letra despojada del Espíritu, separada del Espíritu, y esa letra mata. La letra tiene el fin de conducirnos de la mano a lo que le va a dar vida a esa letra, que es la persona de Cristo. Persona y obra, no separamos persona de obra. Entonces, primer nivel es grafó, es escritura. Segundo nivel de revelación es rema. Segundo nivel es rema. También es traducida palabra, ¿sí? Por ejemplo, en Efesios 5:17, 6:17, perdón. Es traducida 6:17, no 5:17. En Efesios 6:17 es traducida palabra y dice que la palabra es la espada del Espíritu. Pero no es la escritura, no es este escrito, no es la letra, la espada del Espíritu, sino es la palabra bajo el soplo de revelación, la palabra eterna bajo el soplo de revelación del Espíritu. Es esa palabra que fue espada para Jesús en el desierto cuando se enfrentó a la tentación, al diablo, con dile a estas piedras que se conviertan en pan, arrójate del pináculo del templo, o todos estos reinos te daré. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. Y eso que había sido una escritura, un grafó, en ese momento fue rema, fue espada del Espíritu, porque fue la verdad presente, el hoy y ahora de ese escrito, el rema, para vencer en ese momento la tentación en su experiencia humana. ¿Sí? Pero hay un tercer nivel, y para nosotros es rema toda aquella palabra que encontramos en la Escritura que viene y cobra vigencia presente para nosotros. Alguien atravesando una enfermedad y lee en la Escritura y se internaliza como la palabra eterna, por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien que está trabado en sus emociones internas, en resentimiento, frustración, y llega a haber hasta odio, celos, contiendas en su vida, y se encuentra con la Escritura: perdonad y seréis perdonados, ¿sí? Y es una realidad presente, una verdad presente para él, y puede ejercer, soltar perdón. Entonces eso es rema para su vida, espada del Espíritu, ¿sí? Para romper ligaduras de muerte, ataduras, ¿sí? Y elevar nuestra vida. Pero hay un tercer nivel. Tenemos el primer nivel, grafó,
El segundo nivel, rema, grafó o escritura, escritos, letra. Esto que tenemos acá. Segundo nivel, rema, la espada del Espíritu, cuando la palabra eterna se hace presente en mi vida, ejercida con fe. Y en tercer lugar, el máximo nivel de revelación, el logos. ¿Qué es el logos? Es la palabra hecha carne, hecha vivencia. Es la palabra materializándose en nuestro plano natural, físico. Es cuando la palabra se encarna en nosotros. Jesús fue el logos de Dios. Fue la palabra encarnada. Juan capítulo 1, verso 18. Vimos su gloria, como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Verso 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. El Verbo, el Logos fue hecho carne. El Logos es la palabra encarnada. Es el Hijo de Dios. Dios no solamente nos habla hoy por el grafó, nos habla por el rema, la palabra revelada, nos habla principalmente por el Hijo. Es lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado de muchas formas a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Nos habla por el Hijo. Hoy nos habla por el Hijo en el que somos nosotros. Hoy nos habla por el Hijo, por esa conciencia interna del Espíritu de Cristo que está en nosotros y por la conciencia que está en el Espíritu de Cristo que está en la vida de mi hermano. Por eso el nosotros, por eso el somos, más que el soy. Entonces tenemos el logos como la máxima expresión de la vida crística, la vida de Dios en el espíritu del hombre, expresada física y materialmente. ¿A través de quién hoy? A través de nosotros. De nuevo, a través de nosotros. No a través de un iluminado, un entendido, porque de nuevo, una gaviota no hace verano, sino del nosotros. Y hay una conciencia que puja en nuestro interior por ser operativa, por operar. Hay una naturaleza en nosotros que se va a manifestar. Y que nosotros no debemos hacer ninguna fuerza. Si vos crees que es la fuerza que vos hagas, es tu naturaleza la que empuja por manifestar la esencia del Cristo en el que somos. Es tu naturaleza. Entonces, tranquilo, aliate a Dios, déjate vencer por Dios, como Jacob, allí en Génesis, capítulo 22 o 32, ahora creo que 22, junto al vado de Jacob, ¿sí? Siendo vencido por Dios. Y qué paradoja, porque ¿quién venció? ¿Dios o Jacob? Dios. Pero ¿qué le dice el ángel de Jehová ahí? O sea, una cristofanía, una manifestación del Cristo eterno. ¿Qué le dice a Jacob? Le dice: luchaste contra Dios y los hombres y venciste. Porque ¿qué es vencer luchando contra Dios? Es reconocer que Dios va a vencerme, dejarnos vencer por Dios y unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
correr nuestro yo ficticio, nuestro ego, y dejar que el yo esencial, universal, el Dios en nosotros, el Cristo, se abra paso en nuestra vida. Eso es. Colosenses capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, este hombre pequeño, ya mucho hablamos, vean la introducción a las cartas de la prisión, ahí van a encontrar mucho material acerca de la vida de Pablo. Apóstol de Jesucristo, enviado de Cristo, embajador adelantado de Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, un ladero de Pablo, un hijo, un tecno, un hijo, niño en la fe, aunque era otro titán del Evangelio, pero observe la ternura y proximidad cuando él le escribe las dos cartas que le dirige, que tenemos en la Escritura, a Timoteo, que estaba supervisando de alguna manera como una misión apostólica en Éfeso. Le llama verdadero hijo y amado hijo, y la expresión hijo ahí es tecno, o sea, hijo niño, mi hijito. Y acá, como ladero del apóstol Pablo, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles. Santos, y la expresión fiel ahí no es la condición de lealtad a la que hablan los hombres, sino al que es de la fe. A los santos, sino la expresión ahí es pisteuos, es al que pertenece a la fe, ¿sí? A los santos y fieles, a santos que pertenecen a la fe, hermanos en Cristo, que están en Colosas. Y la salutación habitual, normal, en esta transición que el apóstol Pablo nos muestra, porque los 12 apóstoles, recuerden que tomamos a Pablo como no un apóstol del Cordero. Si quieren explico esto una vez más. Hablando de la Trinidad o Trinidad de Dios, hay un apóstol del Padre. ¿Quién es? Cristo, Jesús. Jesús fue el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Mi Padre me ha enviado, dice Jesús, ahí es apóstol. Y Hebreo los indica, los señala como apóstol. Luego hay 12 apóstoles del Cordero, que son los mencionados en Lucas capítulo 3, menos Judas, que cayó de su apostolado según Hechos capítulo 1, más Matías, que fue elegido en la voluntad de Dios según Hechos capítulo 1 también. Pero si ellos son los 12, Pablo, ¿qué tipo de apóstol es? Es un apóstol del Espíritu Santo, como lo fue Bernabé también. Cuando usted observa y ve Hechos capítulo 13, el llamamiento del apóstol Pablo y su encomienda al ministerio, dice que fue el Espíritu el que dijo a los profetas y maestros de Antioquía: apartadme a Saulo y a Bernabé a la obra que los he llamado. Dice, y los envió, y los enviaron. ¿Enviados de quién? Según el verso 3 del capítulo 13 de Hechos, enviados del Espíritu Santo. Pero no solo Pablo, porque es un escritor prolífico del Nuevo Testamento, sino Bernabé mismo. Bernabé, en el capítulo siguiente,
capítulo 14, verso 14, es llamado apóstol. ¿Sí? Dice, los apóstoles, Pablo y Bernabé, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de apóstoles eran estos? Estos no eran de los 12, estos eran apóstoles del Espíritu. Bueno, explicado esto, digo, las salutaciones de Pablo tienen que ver con su entendimiento y la vislumbre que él tenía de la gracia, que no tuvieron los 12. ¿Sí? No tuvieron los 12. Pedro escribe mucho de la gracia, pero había una gracia mayor que la gracia a la que escribe el apóstol Pedro. Y esa gracia mayor era una gracia plena, como le llama Pablo. No solamente una gracia, sino un nuevo nivel, una gracia plena. Y acá la salutación es gracia y paz. Gracia, el saludo entre el nuevo pacto, el pueblo del nuevo pacto, compuesto entre judíos y gentiles casi en una misma proporción. Y paz, la expresión del antiguo pacto, el saludo del antiguo pacto. Culturalmente era el saludo normal. Era un acto más que de buen deseo, era un acto de educación. Es como, a veces los adolescentes se olvidan. Entran a un lugar y dicen, y empiezan a hablar. No dicen hola, ni buenas tardes, ni buen día, ¿sí? Y los que somos un poquito mayores le decimos, che, tu papá no te enseñó educación, sobre todo si somos cercanos, algún sobrino, algo así. ¿No te enseñó educación? Saludá primero. Es una cuestión de educación, ¿sí? Más que de espiritualidad y de identificación. Gracia y paz. Identificaban al cristianismo. Paz identificaba solo a los judíos. Unos ruidos extraños, ¿no? Unos espíritus chocarreros, digo, no. Paz identificaba al saludo al pueblo hebreo. Gracia identificaba a esta incorporación de los gentiles a este nuevo pacto. Nuevo pacto hecho ¿con quién? ¿Me dicen con quién? ¿Se acuerdan ustedes? Los estudiantes de Hebreos, ¿no? Con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Con la rama cortada y reinsertada en la planta? No, eso algún día lo vamos a explicar porque es muy importante esa parte. Los injertados en el olivo son los gentiles en ese momento, ¿sí? En ese sentido sí. Figuran dos injertados, figuran los dos, ambos. Sí. Ambos fueron sí. unos propios de la planta, que eran los judíos, y otros que nunca... Romanos 9, 10 y 11. Ajá. Es dinamita pura para entender, pero habría que explicarlo muy bien a Romanos 9, 10 y 11 para no caer en el argumento dispensacionalista, digamos, en el error dispensacionalista. Eso era en el tiempo de Pablo, y que el olivo silvestre no se crea algo por haber sido injertado en el buen olivo. Tal cual. Pero después, me meto en un tema, no sé, ¿para qué me preguntás? No, después, en el final del capítulo 11, Sí. dice, después que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Cuándo pasó eso? Lo que vivimos al comienzo hoy. Al comienzo de la era de plenitud. Esto no va a pasar en el futuro, esto pasó al comienzo de la era de plenitud. Bueno, pero me meto en unos líos ahora para explicar esto. Digo, gracia y paz
sean a todos vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mi hermano, no solamente esto tenía que ver con un saludo, con una cuestión de educación, sino también con una identificación. Con una identificación. Le daba identidad al pueblo de Dios. Mi hermano, hay cierto vocabulario que nos da identidad. La forma en que nos expresamos, y no por repetir como loros. Amén. Lo hizo adrede. Y no por repetir como loros. Sino, no por repetir como loros, sino por el entendimiento de lo que se va a establecer. ¿Sí? Hay cierto vocabulario que nos identifica. Cuando Pedro quiso hacer trampa en el patio ahí del pretorio, cuando estaban juzgando a Jesús, y lo reconoce la esclava del sacerdote de Israel, y le dice, la sierva, y le dice, vos también, yo te vi con ellos, vos sos de los Galileos. Lo que hace Pedro para diferenciarse es blasfemar, o sea, insultar, hablar groseramente. ¿Por qué? Porque esa era una manera de despegarse de la identidad que tenían los galileos, que hablaban lo que edificaba, que hablaban lo que bendecía, ¿sí? Que hablaban como Jesús hablaba. Recuerden Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, su gracia se derramó sobre tus labios. Bueno, esos son los parámetros de la vida de Cristo para nosotros. Gracia y paz como identidad para nosotros. La semana que viene vamos a ver el destino universalista de la vida crística. Vamos a ver del verso 3 al verso 8. Hay dos oraciones de Pablo ahí. El del 3 al 8, él cuenta, no son oraciones, sino que nos cuentan por qué motivo oraba. Y vamos a ver cómo él señala el destino de la obra de Cristo, ¿sí? Mucho más allá del mundo conocido de aquel momento. Hay una universalidad detrás de aquella vida de Cristo desde el espíritu del hombre. Pero hasta acá llegamos con el estudio introductorio de la carta a los Colosenses. Ya nos vamos a meter en el contenido, en lo grueso de la carta, ¿sí? Y le pedimos a Dios que nos ilumine para poder seguir edificando las vidas. ¿Cómo se edifica? Se edifica con lo que de Cristo hay en uno, transferido a lo que hay de Cristo en tu vida. Y mutuamente, ¿no? Por eso es una edificación mutua, es horizontal, no es vertical. Vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos de tu obra, de tu palabra y de la palabra del Hijo en y a través de nosotros. Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que esa palabra sea plenamente operativa, que esa esencia, esa naturaleza impartida en nuestro espíritu sea plenamente operativa en nosotros, desde nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hasta la semana que viene.